for our next guest, nuestro próximo speaker va a ser... Perdón, estoy aquí en el medio en lo que están tratando de poner las sillas. La charla se llama The Solution is Local: How Bitcoin Strengthens Communities, Corporations, and Everyday Users Across Latin America. La solución es local: cómo Bitcoin fortalece a las comunidades, empresas y usuarios cotidianos en toda la América Latina. Omar López va a ser el moderador. Omar es el fundador y presentador de Bitconia, educador de Bitcoin de base en España. Y los panelistas: Juan Pablo Moraga Ley, autor de Bitcoin, un imperativo moral; Ariel Aguilar, fundador de la Bitcoineta; Miss Bitcoin, Miss Crypto El Salvador; Lee Bebchuk, autor de Monedas, Criptomonedas, Monedas Sociales y Criptomonedas; Clemente Acosta, autor de Tu dinero no es tuyo. Por favor, ayúdenme a bienvenir a los panelistas y al moderador. Haremos y ya está. Buenas, bienvenidas a todos. Soy Omar López, fundador de Bitconia, y os doy la bienvenida a esta mesa redonda en la que vamos a hablar de cómo Bitcoin está ayudando a empresas, personas y comunidades de toda Latinoamérica de una manera muy real. Para ello contamos con varios perfiles que son muy distintos, pero que se van a complementar a la perfección. He tenido que traer las notas apuntadas de qué hace cada uno porque hacen demasiadas cosas y no me iba a acordar. Así que voy a empezar. Empiezo por Ariel, impulsor de la Bitconeta y educador en Bitcoin Argentina. Bienvenido. Alejandra, Miss Universo El Salvador, acá Miss Bitcoin, speaker, educadora, empresaria y fundadora de Sada Organics. Bienvenida. Leo, autor e investigador sobre Bitcoin, con experiencia en datos y tesorería empresarial en Strategy. Creo que conoceréis Strategy alguno de los que estáis aquí. Y luego Juan Pablo, que este es el más largo de todos, o sea, aquí casi me matas. Autor del libro de Bitcoin, un imperativo moral, fundador de Capa 21 y especialista en datos, inteligencia artificial y estrategia empresarial aplicada a Bitcoin. Bienvenido. Y por último, Clemente, fundador de CryptoComo, especializado en autocustodia, protección patrimonial y soberanía financiera. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un placer poder moderar este panel con tantos cracks. Y ahora vamos a pasar a la primera pregunta. Vamos en orden que está general para todos. Clement, te ha tocado el último, o sea, es un marrón porque ya todos van a responder antes que tú. A ver, que lo tengo por aquí. ¿Qué problema sienten que Bitcoin está ayudando a resolver ya mismo en Latinoamérica? Algo que ya esté solucionando, no las típicas promesas a 20 años ni cosas así, algo que sea de ahora. Ariel. Buen día a todos, encantado de estar aquí. Bueno, la experiencia de Argentina es bastante temprana. Ya la comunidad argentina en 2013 empezó a tener meetups. La primera conferencia se hizo ese año, así que estuvimos como bastante más adelantados que aquí en Europa. Y era porque Argentina tiene una necesidad. Argentina es un desastre de la historia económica. Hemos matado 5 monedas, hemos tenido confiscación de depósitos, que se llaman corralitos, restricciones cambiarias para poder sacar el dinero o meter dinero al país, bueno, cepos cambiarios, un montón de cuestiones, por la cual los argentinos lo vieron muy temprano y les permitió, por ejemplo, bueno, poder mandar capital a otro país. Eso estaba totalmente vedado en Argentina, casi como si fuéramos un país soviético, lamentablemente. Recién ahora está empezando a cambiar. Estamos empezando a ser un país más normal. Pero bueno, esa cultura quedó, se hizo una comunidad bastante grande. En Facebook, en grupo que tiene como 60.000, 80.000, no me acuerdo cuántos miembros. Y también en Argentina tenemos esta cultura de, bueno, mucho peer-to-peer, mucho de estar comprando y vendiendo así mano a mano entre nosotros. Así que, bueno, ha permitido a los argentinos tener un poquito de libertad. Bueno, en El Salvador hay una cuarta parte
de lo que entra es de las remesas, el 24%. Así que este es un problema que ya se está resolviendo, porque como muchos saben, en El Salvador era moneda en curso legal. Ahora no es legal, pero se sigue aceptando. O sea, las personas, los comercios pueden aceptar y está bien. Así que este es un problema que muchos salvadoreños han estado enfrentando y con Bitcoin encontraron la solución porque justo Western Union, por ejemplo, tenía como del 2 al 10% que cobraban. Es muchísimo. Entonces ahora con Bitcoin les llega instantáneo y con un fee prácticamente nulo. Bueno, yo me voy a repetir un poco de Argentina, pues también soy de Argentina como Ariel, pero voy a ir más conciso. Creo que hay dos puntos fuertes en los que Bitcoin ha cambiado, ha solucionado problemas. Uno es, como dijo Ariel, que sería blindar los ahorros. En Argentina hay una cultura del dólar, de tener no solo tener dólares, que es el banco, casi todos los bancos te dejan abrir cuenta en dólares, sino tenerlos en efectivo y en autocustodia sería. Entonces ya hay una cultura, ya estaba esa cultura preinstalada. Con Bitcoin es diferente, obviamente, es custodiar claves, pendrives, cosas así, pero está la idea de, bueno, yo tengo mi dinero y no me afecta la inflación o la devaluación, porque también en Argentina hemos tenido momentos en que el gobierno, que tiene el tipo de cambio fijo oficial, decide cambiarlo y destruye parte de los ahorros porque simplemente hace una devaluación y la inflación luego corre detrás. Entonces, como un blindaje de los ahorros es un caso que sería el más importante, y el otro de la autocustodia es justamente algo que se habla bastante, pero la mayoría de los países, digamos, desarrollados no lo sufren, que es la confiscación. Argentina, si bien ahora no está ocurriendo, tenemos un trauma histórico reciente, cuando yo era chico, que fue el corralito, que fue la gente no podía sacar sus ahorros del banco. Y bueno, en Bitcoin eso es imposible de hacer si se guardan las Bitcoins de forma autocustodiada o de forma correcta, digamos, si se tienen bien, es imposible que pase eso. De hecho, añadiendo un poco a esto de Argentina, en Argentina tenéis un máster en entender Bitcoin. Porque claro, todo esto que contáis sois como avanzados. Aquí en España no hemos tenido nunca esos problemas y por eso nos cuesta más ver todo el potencial que tiene Bitcoin. Pero en Argentina vais a otro nivel, vaya. Bueno, en el caso de Chile es un poco distinto al resto de los países de la región, ya que tenemos la mala suerte o el mal timing en esta maravillosa revolución de tener un banco central medianamente responsable. Y por lo tanto, la inflación no es, si bien es un problema grande, no es un problema que la gente perciba mes a mes. Donde sí está empezando a solucionar cosas es en que tanto personas como empresas, sobre todo empresas pequeñas, tienen un sistema financiero tradicional muy rígido y muy costoso para, en el fondo, desde la parte crediticia. Ya cuando tú tienes un mundo fiat basado en promesas, donde tienes que estar demostrándole al banco que tu EBITDA es bueno, o demostrándole que tienes un buen trabajo, demostrándole que ojalá vas a pagar, ¿cierto? Demostrándole que eres un buen pagador. Eso cuesta mucho en países como Chile. Y con tesoros en Bitcoin, ya mucha gente, y está comenzando, de hecho yo me estoy dedicando a eso, a incorporarse en los balances operativos de empresas pequeñas, ocupar el tesoro en Bitcoin como colateral para conseguir un financiamiento más flexible, más barato y más conveniente. Clemen. Bueno, gracias por la pregunta. Yo veo como una ventaja estar de último porque escucho a todo el mundo y luego puedo, digamos, sumar todo. Yo creo que en América Latina Bitcoin está resolviendo dos problemas muy importantes. Uno es la protección de inflación, de devaluación, de lo que hablaba yo al principio de cuál es el problema. Bitcoin es la solución y cuál es el problema. El problema es ese, que hay devaluación, que hay dinero imperfecto. Y en América Latina lo entendemos muy bien porque tenemos monedas que dependen en la mayoría de los casos. Yo vivo en Panamá, tenemos el dólar, que es la menos, digamos que la menos se afecta por estos problemas de inflación porque ellos imprimen el dinero,
Pero en el resto de América Latina la protección es muy importante contra devaluación, inflación y también el acceso a veces a instituciones que funcionan bien hasta que dejan de funcionar bien y nos bloquean el acceso. Y la otra cosa que resuelve es un tema de movilidad. La movilidad, hoy en día una persona, hablaba Efrat hace un momento, justo antes que nosotros, de que ella es nómada digital. Entonces uno puede tener un trabajo en un lugar, ganar dinero de otro lugar y tener un patrimonio. Pero el patrimonio antes de Bitcoin, todo estaba centralizado, concentrado en un lugar. Si tengo un edificio, tengo una vivienda, un piso, y lo tengo alquilado y lo tengo en Madrid, pues está en esta jurisdicción y tiene unas reglas. El Bitcoin es global, es líquido y digamos es incensurable. Yo creo que esos son los problemas más importantes que están resolviendo y el tema del que yo hablo es un tema de que si Bitcoin es la solución, luego surge una pregunta, ¿tener Bitcoin es suficiente o qué otra cosa debo preguntarme? Y lo que debo preguntarme es ¿cómo lo protejo? Una vez que tengo este activo, ¿cómo lo protejo? Y ese es el tema del que yo hablo. Genial. Ya veis que son perfiles totalmente distintos, pero que nos vienen a contar la realidad que está pasando en Latinoamérica y Bitcoin efectivamente está ayudando, desde lo que yo veo, está ayudando mucho más a Latinoamérica que por ejemplo, Europa. Ahora vamos a pasar con preguntas más individuales. Ariel, has recorrido muchísimas comunidades con la Bitcoineta. Cuando hablas con personas directamente en el día a día, ¿qué necesidad hacen que Bitcoin les llame la atención? Así que les llama la atención la pregunta. Bien. Bueno, bueno, por un lado he hecho giras, la primera gira ha sido por el sur de Sudamérica, hacia Argentina. Para los que no saben, la Bitcoineta es una camioneta Sprinter, una furgoneta. La primera fue en Argentina en el 2018, se hizo gira 2018-2019. Luego, cuando se hizo Bitcoin legal en El Salvador, se intentó manejar desde Buenos Aires hasta El Salvador con esa Bitcoineta para regalarla al Zonte y no se llegó, no se pudo. Hubo un problema, estaba cerrada la frontera entre Bolivia y Perú. Así que, bueno, la comunidad argentina compró y regaló una para el Zonte. Y bueno, se ha ido poblando el planeta con bitcoinetas, entonces luego en el 23-24 se hizo otra gira para Europa, que algunos de ustedes habrán visto la bitcoineta de Europa. Y bueno, la verdad es que hay una realidad bastante distinta entre la de Argentina, que recorrió Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, cruzó a Chile, con respecto a la europea. Igualmente, dentro de Europa también hubo bastantes diferencias, como que hay países que son totalmente pro Bitcoin, como podría ser Suiza, tal vez, que nos decían, sí, para nosotros es un dinero más. O sea, el suizo, como diciendo, si tú vienes con Bitcoin, te recibimos con los brazos abiertos. Y había países que, no, me acuerdo, no sé, Bulgaria, Albania, que eran como shitcoiners. O sea, países que estaban cerrados al Bitcoin e incluso la empresa que es de ATMs, se llama shitcoins.club. Así que bueno, fue bastante interesante ver eso incluso dentro de Europa, cómo hay ciertas culturas o mentalidades que buscan el mejor dinero, que están abiertos, están receptivos, y otras comunidades que también pasa a veces, lamentablemente en Latinoamérica pasó desde el 2020 en adelante, mucha gente queriendo ser rico rápido. Entonces se fueron a DeFi, se fueron a los NFTs, a todas las shitcoins, lamentablemente a las ICOs también hubo una época. Pero bueno, quedó un núcleo que empezó antes, que fue el primer núcleo bitcoiner, ese todavía sigue estando. Pero bueno, es triste a veces ver a la juventud que tal vez por la pandemia o lo que fuera no tenían buenas posibilidades de desarrollarse y terminar en esas shitcoins. Vale, de hecho de la Bitcoineta la conozco hace bastante por Gabriel Kurman, que soy muy amigo de Gabriel y por eso sabía que no había llegado la de Argentina a El Salvador, que no se había conseguido llegar. Vale, pues ahora pasamos con Alejandra. Hablas mucho de independencia y soberanía personal. ¿Por qué crees que Bitcoin conecta tanto con personas que buscan tener más control sobre su vida?
Antes tenía un programa donde educaba en escuelas públicas a los niños chiquitos sobre Bitcoin, porque algo que siempre dije es que cuando El Salvador puso Bitcoin como moneda en curso legal en el 2021, solo pusieron Bitcoin. No pusieron educación, no dijeron nada, solo pusieron los cajeros de chivo, les regalaron $30 en Bitcoin a todos los salvadoreños que tuvieran su identificación, pero solo eso. Como la gente era como, ok, dinero gratis, bueno, en vez de dejarlo en Bitcoin, lo sacaban y se lo gastaban, iban a comer pupusas o lo que sea. Así que cuando vi eso dije, ¿cómo es posible que hagan esto y no le enseñen a la gente, ¿no? Al final lo hicieron también, creo yo, para los salvadoreños, no solo para los extranjeros, ¿no? Porque al final la mayoría de las personas en El Salvador que usan Bitcoin son extranjeros, no muchos salvadoreños. Así que yo tenía una amiga, les voy a dar un ejemplo muy puntual, una amiga salvadoreña que es una súper exitosa diseñadora gráfica y la contratan en muchos países alrededor del mundo y obviamente al momento de pagar es súper complicado porque se tarda, porque el banco toma días o te pregunta el banco que de dónde viene este dinero que no debería de preguntarte, ¿verdad? Así que cuando le enseñé sobre Bitcoin, casi que su vida cambió, ¿verdad? Porque ahora podía recibir sus pagos súper rápidos, al instante, sin ningún fee, ¿verdad? Porque antes si le pagaban desde India, pues era un fee enorme. Y lo que hacía ella con sus clientes es que literalmente también los orange pillaba. Entonces les decía, ok, ¿quieres mis servicios? Que son los mejores, descarga esta aplicación, son $100 nada más. Si quieres comprar $100 en Bitcoin, está bien. Si quieres poner más, mejor, y me los mandas, ¿no? Así que este ejemplo me encanta decirlo porque estoy muy orgullosa de ella, que ahora solo acepta Bitcoin y le va súper bien, bueno, le va mejor que antes porque ahora todo es más sencillo, práctico y sí, prácticamente podría decir que le resolvió un problema enorme. Vale, pues ahora la siguiente, que es para Leo. ¿Qué hace diferente a Bitcoin frente a otros sistemas monetarios que hemos visto antes? Bien, bueno, acá vamos a pasar a una cosa mucho más abstracta, pero acá me voy a agarrar de un marco de un autor de internet que no sé si lo conozcan porque solo escribe en inglés, que se llama Gigi, que escribió varios ensayos así filosóficos. Y es diferente al marco que yo uso en mi trabajo, pero creo que viene a cuento a esta pregunta. Él define a través de la historia y de los distintos sistemas o instrumentos monetarios que han existido, como dos grandes tipos. Y él dice, hay sistemas monetarios de fichas, de tokens, dice, como que son objetos que circulan entre la gente, que se dan a cambio de bienes y servicios, y hay otros sistemas monetarios de libro contable, de ledger, en el que no hay un objeto circulando, sino hay como un crédito, sistemas de crédito, en el que se van sumando y restando valores a los nombres, digamos, de los individuos que operan en la economía. Yo creo que Bitcoin lo que logró es sacar lo mejor de los dos mundos, porque en el sistema de tokens es descentralizado, obviamente, no es necesariamente fácil crear más fichas, porque si estamos hablando de un dinero o mercancía, tiene que estar hecho de un material o tiene que estar hecha de cierta forma, por lo cual no todo el mundo puede crear más, pero existe la posibilidad, existe el riesgo, digamos, de inflación. Y en el sistema del libro contable dependés de una autoridad que lleve el libro contable en general. Fue así, salvo algún sistema de crédito distribuido, pero es muy difícil que escale como sistemas muy, podríamos llamar, primitivos, en el que las sociedades se ponían de acuerdo y miraban quién le debía cuánto a quién.
que se hacía en público, eso es limitado, digamos, no puedes escalarlo tanto a un sistema tan impersonal. Entonces, tenés estos dos sistemas y el sistema fiduciario estatal un poco los unificó, pero digamos que trajo lo peor de los dos mundos, porque lo hizo centralizado y a la vez muy fácil de inflar, porque estamos hablando de un dinero símbolo que no está hecho de un material específico, es papel. Entonces Bitcoin logró crear un sistema que es un libro contable, porque en realidad Bitcoin son transacciones que se van agregando a una gran base de datos, pero que en la práctica funciona como si fuera un sistema de tokens. O sea, yo como usuario siento que le estoy mandando bitcoins a otra persona. Y en realidad lo que estoy haciendo es como una especie de cheque que va al libro contable. El tema es que nadie está a cargo del libro contable y nadie puede inflarlo o usarlo arbitrariamente. Entonces, creo que en ese sentido podemos hablar de Bitcoin como un paradigma nuevo en cuanto a sistemas monetarios. Es algo que no se había hecho de esa manera. Y de hecho podemos compararlo con los sistemas previos, como las pre-Bitcoin, BitGold y demás, Hashcash, y todo eso no lograban dar con esto. Hacían un sistema en el que, bueno, había un servidor, o así había, no sé, firmas que se iban encadenando, pero solamente una máquina tenía la base de datos. Entonces, lograr hacer esta base de datos P2P, al mismo tiempo que tenés el sistema de firmas con claves asimétricas, fue como, listo, acá lo resolvimos y acá ya pasamos a otra etapa. En eso creo que se diferencia sobre todo. Vale, básicamente que es como una nueva herramienta que la humanidad no hemos tenido en la vida, algo parecido a esto, ¿no? Exactamente. Después está bueno el tema del suministro fijo, que es, podríamos decir, una arbitrariedad, o sea, no es del todo necesario para que funcione el sistema, pero se ha decidido ir por ese camino. Después otras altcoins, por ejemplo, han cambiado eso y dicho, no, bueno, necesitamos infinitas. Bueno, pero es una regla que en Bitcoin se dijo, vamos a hacerlo que tenga un suministro fijo y que suba en valor. Pero bueno, creo que la genialidad está sobre todo en articular estos distintos componentes y crear un sistema monetario que tenga estas combinaciones. Que no tenga una entidad central, básicamente. Que luego tiene 21 millones, pues mejor, ¿vale? Muy bien, pero la clave es que no haya nadie en el medio que pueda controlar ese servidor que decías. Sí, y al mismo tiempo que ningún usuario lo pueda romper, digamos, porque si tienes un sistema de fichas, siempre tenés el riesgo de que alguien te invente más fichas. Vale, perfecto. Pasamos ahora con Juan Pablo. Vienes del mundo de los datos, la inteligencia artificial y las empresas. ¿Qué empiezan a entender hoy las compañías sobre Bitcoin que quizás hace unos años no tenían ni idea? A ver, yo creo que hay que separar entre compañías pequeñas y compañías grandes. Y bueno, también puedes tener instituciones y gobiernos. Son distintos tipos de animales. Yo creo que en las compañías chicas se está empezando a entender, o queremos que se empiece a entender, ya, pero está en el debate y hay compañías que lo están haciendo, que es incorporar Bitcoin como un tesoro operativo. Ahora, la compañía chica tiene un problema también, que tiene muy poca caja, entonces ese tesoro va creciendo muy lento, por lo tanto se están dando cuenta de esto también muy lento, ¿ya? Yo conozco gente que ha reemplazado, por ejemplo, el 20, el 30% de las facturas que mandaba a empresas de factoring a descontar por créditos con colateral en Bitcoin. Sin embargo, la mayoría no supera el 1 o 2%. Pero si hablamos de que se están dando cuenta, efectivamente se están dando cuenta. Eso por un lado. En las compañías grandes es muy distinto, porque de partida tienen un acceso a un financiamiento más barato, nunca tan flexible como el de Bitcoin, cuesta más, y aparte cuesta más porque hay mucha gente opinando, ¿cierto? El director financiero opina el gerente general, opinan los 3 gurús financieros que conoce el presidente del directorio, y eso obviamente desordena un poco todo. Y de hecho, ahí yo creo que está el meollo del asunto. O sea, en la empresa chica, más allá de tener financiamiento más caro, por lo tanto, de ser más fácil, ¿cierto?, incorporar una tesorería operativa de Bitcoin, más allá de eso es porque hay un solo tomador de decisiones, o 2 por lo general, ¿cierto? Tú convences a los 2 socios y ya está. En las compañías grandes no es así. Por lo tanto, más allá
yo sé que la pregunta es por las empresas, pero más allá de las empresas, creo que tanto las empresas chicas como las empresas grandes, como las instituciones y los gobiernos están compuestos de personas. Y yo me he dado cuenta cuando voy y un tipo es, ni siquiera bitcoiners, porque en Chile no hay muchos, pero ya compró Bitcoin en algún minuto, perdió plata, ¿cierto? La vendió, dice que no sirve para nada. Bueno, eso ya me basta. Eso ya me basta, le pregunto a cuánto la compraste. No, la compré a 10.000, la vendí a 3.000. Bueno, mira el precio ahora. Y eso ya te abre un camino. Entonces, yo creo que el tema está en las personas. Las instituciones están compuestas por personas. Por lo tanto, en las instituciones más grandes o empresas más grandes es un poquito más difícil, pero bueno, mientras más bitcoiners existan o más gente que haya tenido exposición a este activo, esto se va a acelerar cada día más. Así que, y de hecho, dicho sea de paso, por eso creo que es muy importante que estemos haciendo eventos como este. Sí, de hecho a eso se suma también, por ejemplo, lo de Alejandra, de la amiga de ella diseñadora, que trabajas conmigo, acepto pagos en Bitcoin, ya está. Pues eso está haciendo que empresas chiquitas tengan que comprar Bitcoin sí o sí, no queda otra. Y ojo, que las empresas con tesorería en Bitcoin en el largo plazo van a crecer más rápido que las que no tengan tesorería en Bitcoin. ¿Ya? Por la flexibilidad operativa del tesoro y obviamente por la rentabilidad del activo. Por lo tanto, eso va a cambiar bastante el ecosistema más adelante. Vale, perfecto. Pues Clement, comentas que muchas personas creen que controlan su patrimonio cuando realmente dependen de terceros. ¿Qué cambia mentalmente cuando alguien entiende eso gracias a Bitcoin? Que no tiene su dinero, que lo tiene un banco o una institución. Sí, yo creo que hay dos puntos importantes con relación a Bitcoin y este panel, digamos, tiene distintas experiencias y yo creo que una de las cosas más importantes al final de este evento y todo lo que hemos visto es cómo lo llevamos a la práctica. Pero quería comentar dos cosas con relación a eso y una es la educación para entender qué es Bitcoin y la otra es, digamos, desde el punto de vista práctico, cómo lo puedo utilizar. Hay mucha información confusa, pero creo que esas dos cosas, una te permite, la segunda cosa es la protección del patrimonio. Tienes distintas opciones de activos, todas están en un sistema centralizado y que depende de terceros, y el único activo en la historia de la humanidad hasta 2026, 11 de mayo de 2026, que no depende de nadie y que es descentralizado y que es global y es líquido para la protección del patrimonio es Bitcoin. Creo que esos dos conceptos son muy importantes. La educación te ayuda a entender qué es Bitcoin y la estructura te ayuda a proteger el patrimonio. Y deja de importar, por ejemplo, cuánto vale, cuál es el precio de Bitcoin hoy y empieza a importar para qué me sirve y cómo lo utilizo. Tenemos, por ejemplo, una propiedad, un piso, o tenemos un terreno, o tenemos algún tipo de activo, y estos activos tienen una utilidad y la gente piensa que Bitcoin no tiene utilidad. Pregúntenselo a BlackRock o a JP Morgan para ver qué utilidad tiene como activo reserva de valor a largo plazo. Pero uno no compra una casa o un piso o una propiedad para que, digamos, venderla mañana. La compra como un activo apalancado y genera una serie de estructuras de protección. Lo mismo hay que hacer con Bitcoin. El Bitcoin se puede usar hoy en día como colateral para solicitar créditos. Se puede utilizar para reserva de valor a largo plazo, sino, digamos, que están haciendo gobiernos como el de Estados Unidos que imprime el dólar para comprar este activo. Entonces creo que eso es muy importante entenderlo. La educación te permite entenderlo y el Bitcoin te permite proteger el patrimonio si lo entiendes bien. Vale, genial. Nos pone que quedan 2 minutos, pero creo que no va así, ¿vale? O sea, que vamos a hacer la siguiente hasta que nos echen. ¿Qué diferencia hay entre una persona que compra Bitcoin por especulación y otra que realmente entiende para qué sirve? Empezamos por ti, Clement. Ahora vamos al revés, Ariel, te toca el último. La diferencia está en el entender para qué sirve. La persona que compró en 3.000, en 10.000 y vendió en 3.000, digamos, no entendía el largo plazo. Hay gente que cree que los activos realmente son el valor no es el dinero que obtienes, el valor es el activo y el activo
en las familias, digamos que de patrimonios elevados o las familias que conocen cómo funciona el sistema lo mantienen a largo plazo. Y lo usan como colateral para apalancar más activos. Entonces, el valor, digamos, la riqueza está en los activos, no en el dinero. Y creo que esa es la diferencia principal. Juan Pablo. Yo creo que la diferencia, tal como decía Clemente, está en no entender la diferencia entre el valor y el precio. Ya, el precio es lo que tú pagas por algo y el valor es lo que recibes. Dicho eso, creo que cada uno Bitcoin tiene una utilidad. Ya, puede ser la rentabilidad de largo plazo para algunos, puede ser el colateral para otros, puede ser una remesas para otros, ¿ya? Y también tiene que ver con eso, ¿cierto? No es el que no tradea porque probablemente no entiende el largo plazo. Pero bueno, ese era su problema y yo creo que Bitcoin va a comenzar a solucionar más problemas específicos con el tiempo cuando la gente empieza a entenderlo mejor. Y de hecho yo lo que siempre digo es que los que queremos desarrollar productos, servicios y experiencias basados en Bitcoin, lo que tenemos que hacer es escuchar. Más allá de decir, oye, sabes que los créditos son el futuro, o las remesas son el futuro, o la autocustodia es el futuro, lo que tenemos que hacer es escuchar, y hay que escuchar a Bitcoin. Y Bitcoin es una especie de virus que se va a meter por donde encuentre un gap. Si lo encontró por el trading al principio, bienvenido sea, eso lo hizo subir a $1 trillón en tiempo récord, como nunca antes lo habíamos tenido en un activo. ¿Ya? Ahora es reserva de valor, es colateral, es remesa, es soberanía, ¿cierto? Que tú realmente, es una propiedad por primera vez que tú puedes de verdad almacenar. Entonces, yo creo que todo tiene su minuto y todo tiene depende de la persona porque cada uno está solucionando temas distintos también. Sí, de hecho esta pregunta la hago sobre todo porque aquí en España se ve mucho más como especulación, como algo que compras para ganar dinero y tal, y en Latinoamérica no lo veis igual, o sea, en ese sentido somos muy distintos. Entonces, aprovechando que estáis aquí 5 de Latinoamérica para ver el otro punto de vista. Sí, yo creo que te podría decir, incluso de la experiencia personal y de la gente que conozco cercana, que es una transformación que toma tiempo entenderla. Yo creo que el que especula, digamos, el que espera comprar Bitcoin para en un par de meses o en poco tiempo poder vender a más precio, está en una mentalidad fiat, está en una mentalidad inflacionaria, porque es un problema muy profundo y del que no somos conscientes porque varias generaciones ya vivieron así, o sea, ni siquiera nuestros abuelos deben saber lo que era tener monedas de metal precioso y poder guardarlas y acumular riqueza de esa forma. Digamos que de tus ingresos siempre te pudieras guardar una parte y esa parte iba a seguir valiendo a lo largo del tiempo. Eso es una mentalidad que se ha perdido porque ahora estamos en un sistema inflacionario que te lleva, como que te tracciona a tener que invertir y tener rentabilidad. El tema es que esa rentabilidad es ficticia porque en realidad es ponerse al día, es correr atrás de una inflación y de una economía que todo el tiempo está necesitando esta reinversión. Bitcoin vuelve a una mentalidad en la que la moneda se podía ir almacenando y se podía construir riqueza con eso. Entonces yo creo que el especulador, digamos, todavía está en esa mentalidad y cree que necesita tener una rentabilidad en dólares, en euros o en alguna moneda fiat. Y el que entiende Bitcoin dice, no, la riqueza es esto. O sea, yo quiero acumular Bitcoins porque yo sé que esto, al final del día, o al final de mi vida, o en el largo plazo, esto es la verdadera riqueza. El resto sí se va a depreciar, vas a ver un numerito que se hace mucho más grande, pero es como un efecto psicológico bastante difícil de combatir y lleva mucho tiempo. De hecho, yo, la primera vez que tuve Bitcoin, lo primero que pensé es, bueno, ¿y dónde invierto esto para tener más? Y después entendí que ya solo por acaparar ibas a obtener valor, por ir ahorrando. Entonces, creo que ese es el cambio de mentalidad que te lleva y que incluso gente que opera Bitcoin no entiende. O sea, en Wall Street, y de hecho el precio de Bitcoin es así de grande por un montón de operadores que tienen mentalidad fiat, que quieren dólares, que no esperan tener Bitcoin y no entienden todavía que Bitcoin es riqueza real. ¿Vale? Yo siento que
Las personas que lo hacen más como trading, como dijiste, no sé, no son tan conscientes en realidad de su libertad. Siento que va más allá de tener justo, de holdearlo, hacer trading. O sea, ¿qué tan consciente eres de que vives en un sistema que te quiere tener controlado, que quiere que estés enfermo, que estés como girando como el hámster en la ruedita? Creo que va más allá para mí que justo qué tan consciente eres, y no solo de tu libertad, también de tu salud. Creo que ya va más allá de ser libres, ¿no? Es ser conscientes en todos los sentidos. Porque creo que las personas que empiezan a entender la filosofía de Bitcoin también empiezan a ser justo más autosuficientes en sus alimentos. Por ejemplo, mi familia cosecha sus propias frutas, verduras, plantas medicinales, y eso mi familia lo empezó hace 10 años. Yo empecé con eso, no empecé con Bitcoin. Y cuando conocí Bitcoin fue como, wow, va de la mano con lo que yo ya hacía con mi familia. Entonces, para mí es más justo ser autosuficiente en lo que el ser humano necesita, lo más esencial, que es comer, y después Bitcoin. Sí, de hecho esto se habla mucho de queremos Bitcoin a largo plazo y tal y cual, y todo el mundo se olvida de la salud. Es como si va de la mano, o sea, hay que disfrutar los Bitcoin que no sean una silla de ruedas. Exactamente, ¿para qué quieres tanto Bitcoin si estás enfermo, Claro. si comes comida que no sabes ni de dónde viene o cómo lo cosechan, qué le ponen? Entonces, creo que por eso me encanta tanto Bitcoin, porque cada vez que voy como a conferencias de Bitcoin veo más personas súper conscientes en lo que comen, en lo que se ponen, en lo que usan, hasta la ropa, todo, 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 todo. Todo el mundo, todas las cosas que usamos, que son fiat, al final justo es como el papel, ¿no? O sea, es desechable. Sí. No debería de ser así. Genial. Ariel, para ya ir acabando, que ya hace rato Sí, que nos me dijeron encanta. que hay que terminar. Bueno, voy a agregar brevemente unos comentarios para Leo, para Clemente. En un momento, Leo, vos hablabas de que tal vez es medio arbitrario si el Bitcoin era finito o infinito. Yo creo que es fundamental el hecho de la finitud del Bitcoin. Es una filosofía que hay que estar preservando, hay que estar cuidando. Y eso lo convierte para Clemente en el activo que va a seguir pagando. Es decir, Bitcoin nos va a seguir dando toda esa productividad, el crecimiento de la economía, va a ir hacia Bitcoin. Por ejemplo, en estos días se habla de si los humanos vamos a necesitar UBI, porque la IA y los humanoides y todo, bueno, van a generar que tal vez no somos importantes, relevantes, pero bueno, todo eso va a traer una deflación de precios, todo eso va a traer, digamos, que expresado en Bitcoin los precios se van a caer, y bueno, digamos, el Bitcoin se termina convirtiendo en una especie de UBI, de todas las personas que tengan Bitcoin en el futuro, así que yo creo que es la solución. Y también me faltó mencionar que, bueno, escribí un libro, Profecía Bitcoin, así que voy a estar firmando a las 5. Pues ya veis, más cosas que tenía que haber apuntado a las notas, ¿vale? No podía ponerlo todo. Pues muchas gracias a todos, sois unos cracks, muchas gracias por ponernos esta visión de Latinoamérica y Bitcoin, y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando esta mesa. Gracias.